Abres la aplicación del banco como cualquier otro día. Miras el saldo y algo no cuadra. Vuelves a mirar y hay una operación que no recuerdas haber hecho. Después encuentras otra. Revisas la fecha, el monto y nada. No reconoces esa compra, no recuerdas esa transferencia, no sabes quién recibió el dinero. Llamas inmediatamente al banco, explicas lo ocurrido, bloqueas las tarjetas y haces el reclamo. Entonces piensa, bueno, ya avisé, ahora tienen que devolverme el dinero. Pero días después llega una respuesta y contiene una frase que cambia completamente la historia. La operación fue autenticada. ¿Autenticada? Entonces eso significa que sí hice la transferencia. Ojo, no necesariamente. Bienvenidos a Cláusula Invisible, el espacio donde hablamos de esas situaciones que parecen normales hasta que nos toca vivirlas. Quédate hasta el final, porque en este video voy a darte algunas recomendaciones que pueden ayudarte si alguna vez enfrentas una operación bancaria que no reconoces. Porque perder dinero ya es preocupante, pero hay algo todavía más frustrante: tener que demostrar que tú no hiciste algo. Y aquí aparece una situación que cada vez más personas pueden reconocer. Tú dices, yo no hice esa operación. El sistema registra, se utilizaron mecanismos de autenticación y entre esas dos versiones está tu dinero. Volvamos al teléfono. La persona empieza a reconstruir el día. ¿Dónde estaba? Usó la tarjeta, recibió alguna llamada, abrió algún mensaje, entró a algún enlace, compartió algún dato, tenía un teléfono consigo o alguien más conocía sus claves. De repente, una operación bancaria deja de ser simplemente una línea en una pantalla y se convierte en una investigación. Y aquí aparece el primer gran error que cometemos como consumidores. Pensamos que todas las situaciones son iguales, pero no lo son. Una compra con tarjeta que no reconoces no necesariamente se analiza igual que una transferencia que salió desde tu banca en línea. Una tarjeta perdida no plantea exactamente las mismas preguntas que una cuenta a la que alguien consiguió acceso. Y una operación realizada después de que una persona entregó información creyendo que hablaba con alguien legítimo puede crear una historia todavía más compleja. Por eso cuando alguien pregunta, ¿el banco tiene que devolverme el dinero?, la respuesta responsable no debería ser un sí automático y tampoco un no automático. La primera pregunta debe ser, ¿qué ocurrió realmente? Ahora imagina que descubres el movimiento a las 8 de la mañana. ¿Qué haces primero? Llamas al banco, escribes al comercio, cambias tu clave, bloqueas la tarjeta, tomas captura, buscas el mensaje extraño que recibiste ayer o esperas porque piensas que quizás fue un error. Aquí hay algo importante. Después de descubrir una operación extraña, cada decisión empieza a construir la historia de lo ocurrido. La hora en que lo descubriste, la hora en que avisaste, los mensajes que conversaste, las notificaciones que recibiste, los movimientos anteriores, los correos y las llamadas. Todo puede ayudar posteriormente a reconstruir qué pasó. Y eso cambia nuestra perspectiva porque cuando aparece el problema, nuestra primera reacción suele ser emocional. Queremos recuperar el dinero y es completamente comprensible. Pero antes de poder discutir quién responde, hay que entender cómo salió. Y aquí el caso se vuelve realmente interesante, porque puede haber dos historias completamente diferentes sobre exactamente el mismo movimiento. La primera dice, yo nunca autoricé eso. La segunda, el sistema registró una autenticación válida. Las dos pueden aparecer dentro del mismo reclamo, y entonces surgen preguntas incómodas. ¿Se utilizó una contraseña? ¿Hubo un código de confirmación? ¿Se agregó un dispositivo? ¿La persona recibió una notificación? ¿Existían movimientos anteriores fuera de lo normal o se reportó inmediatamente? No estamos buscando culpar a la víctima, estamos intentando reconstruir la secuencia, porque una cosa es saber que el dinero salió y otra completamente diferente es saber cómo salió. Esa diferencia puede cambiar todo lo que viene después. Hay una frase especialmente poderosa: la transacción fue autenticada. Cuando una persona la lee, puede pensar, entonces el banco está diciendo que fui yo. Pero autenticación e identidad no siempre son exactamente la misma pregunta. Un sistema puede registrar que utilizó determinada credencial o mecanismo, pero la investigación debe intentar determinar cómo ocurrió.
quién tenía acceso, cómo se obtuvo, qué pasó antes o qué alertas existieron. Por eso, una respuesta inicial no debería ser necesariamente el final de la conversación y tampoco significa automáticamente que el cliente tenga razón. Significa que todavía hay una historia que reconstruir. Y fue entonces cuando apareció la verdadera cláusula invisible. No estaba escondida en una página del contrato, estaba en algo mucho más sencillo: la diferencia entre reclamar y poder explicar lo ocurrido. Decir, ese movimiento no es mío, es el comienzo. Después vienen las preguntas: ¿cuándo lo descubriste? ¿Qué hiciste? ¿Qué conversaste? ¿Qué reportaste? ¿Qué información recibiste? ¿O qué respuesta te dieron? Y aquí está la parte que muchas personas descubren demasiado tarde. Cuando ocurre un problema financiero digital, la memoria puede fallar, los registros no. Una captura, un correo, un número de reclamo, una notificación, una conversación o una fecha. Por separados, parecen pequeños detalles. Juntos pueden contar una historia. Ahora imaginemos que llega la respuesta que nadie quería recibir. El reclamo no procede. ¿Qué haces? ¿Te resignas? ¿Publicas inmediatamente en redes o llamas nuevamente? Antes de cualquiera de esas decisiones hay algo mucho más útil: entender por qué, pedir una explicación clara de la decisión, conservar el número de reclamo, revisar qué operación fue analizada y comparar fechas y cantidades, preguntar cuáles fueron los mecanismos disponibles para solicitar una nueva revisión o continuar el reclamo. Y dependiendo del país y del tipo de caso, pueden existir otras vías formales para continuar. No porque toda negativa sea incorrecta, sino porque una palabra tan sencilla como un no debería tener detrás una explicación que puedas entender. Después de una experiencia así, la relación con el teléfono cambia. Empiezas a mirar las notificaciones, revisar los movimientos, piensas 2 veces antes de responder una llamada, desconfías del mensaje que antes parecía normal. Y quizá ahí está una de las consecuencias que menos se cuentan. No siempre se pierde solamente dinero, también se puede perder tranquilidad, porque una cuenta bancaria funciona sobre algo que casi nunca pensamos cuando todo está bien, y es la confianza. Confías en que tu dinero estará allí, confías en reconocer tus movimientos, en que si algo ocurre podrás averiguar qué pasó, y cuando esa confianza se rompe, un simple número en una pantalla empieza a significar mucho más. Si algún día ves una operación que no reconoces, no necesitas convertirte en investigador. Necesitas actuar con orden. Contacta cuanto antes a tu entidad por los canales oficiales. Protege los medios de acceso que puedan estar comprometidos. Conserva los mensajes y notificaciones relacionados. Anota fechas, horas y números de reclamo. Evita borrar información por desesperación. Y cuando recibas una respuesta, léela completa. Si no entiendes por qué te tomaron esa decisión, pregunta. Porque reclamar no consiste solamente en decir, devuélveme el dinero. Consiste también en poder reconstruir qué ocurrió. Quizá nunca sepamos todas las historias que empiezan de esta manera. Un teléfono, una notificación, un movimiento desconocido, una llamada, un reclamo y finalmente una respuesta. Pero hay algo que sí podemos aprender. Cuando nuestro dinero se mueve, también deja una historia. Y cuando algo no coincide en esa historia, merece ser reconstruida antes de aceptar cualquier conclusión, porque detrás de cada decisión existe una cláusula invisible. A veces es una firma, a veces es una condición, o quizá una omisión, y otras veces es un pequeño registro que demuestra lo ocurrido cuando nadie estaba mirando. Ahora quiero preguntarte algo. Si mañana apareciera una operación que no reconoces en tu cuenta, ¿sabrías exactamente qué hacer durante los primeros minutos? Te leo en los comentarios. Y si este contenido puede ayudar a alguien de tu familia, compártelo. Sígueme y busca Cláusula Invisible en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, porque muchas veces el problema no es lo que vemos, sino lo que nadie ha visto.